En este vídeo vamos a hacer este original helicóptero de combate. Comenzamos cortando un palillo de los anchos, dejándole una medida de aproximadamente 7 centímetros. Por el mismo extremo lo cortamos así en forma de pico. Cortamos otro palillo exactamente igual. Cortamos otros dos igual, pero esta vez unos 2 milímetros más largos que los anteriores. Por último cortamos otro palillo 2 milímetros más largo aún. Los pegamos todos entre sí, de forma que el más largo quede en medio, formando una especie de escalera. Vamos con la cabina. Cortamos dos trozos pequeños, esta vez de palillos finos, y los cortamos por un extremo en ángulo. Los pegamos en ambos lados como veis en la imagen. El frontal será con un trozo de palillo ancho. Calculamos la medida y cortamos. Con otro trozo de palillo ancho hacemos el techo. Estos dos trozos de palillos anchos serán las alas. Vamos con la cola, que haremos con palillos finos. Les cortamos a dos de ellos un trozo, dejándolos en una medida de unos 8 centímetros. Cortamos a otro el extremo en ángulo. Cortamos otro igual, pero algo más corto. Pegamos ambos extremos en la punta de uno de los largos. Cortamos un trozo de unos 3 centímetros y lo pegamos en el otro extremo. Pegamos el otro largo. Pegamos la cola al cuerpo del helicóptero. Cortamos dos trozos del fino con esta medida. Y los pegamos así en los laterales. Otro trozo del fino lo pegamos en el techo. Dos extremos del fino serán los estabilizadores traseros. Con palillos de dientes hacemos las metralletas. Les cortamos los extremos y los cortamos por la mitad. Cortamos un trozo de fiso. Y a lo largo de él pegamos unos 15 trozos. Los enrollamos así. Hacemos otro igual. Dos trozos de palillos finos serán los soportes. Los hacemos con una tira de papel de unos 2 centímetros de ancho y un palillo de dientes con un extremo cortado, y enrollamos el papel alrededor del palillo así. Nos ayudamos con pegamento de barra
para pegar al final. Hacemos otro igual y los pegamos así por encima de las alas. Con dos palillos finos hacemos la hélice. Los cortamos por la mitad. Tenemos las 4 aspas. Un trozo pequeño será el eje. Pegamos las 4 aspas alrededor del eje. Hacemos un agujero en el centro del eje. Pegamos una tuerca en el techo del helicóptero. Hacemos otro agujero en la madera a través de la tuerca, sin profundizar demasiado. Con un tornillo de una medida adecuada atravesamos el eje y atornillamos al agujero que hicimos a través de la tuerca. Las ruedas serán estos 3 botones. Y sus soportes los hacemos con trozos de palillos de diente. Terminado. Si este vídeo te ha gustado, por favor pulsa like y compártelo.